Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Ya han pasado 5 años de una serie de asesinatos cometidos en el 2017 que todavía no han sido solucionados. Aquí les hacemos un repaso relámpago. El caso del conocido rapero Edrich, que perdió su vida al recibir 24 impactos de bala. Otro caso fue el asesinato de 4 hombres en el área de Parera. También está el caso del asesinato de un hombre en un gimnasio. Y el caso de un expolítico, comerciante y guardacosta, que fue asesinado en una vivienda en el área de San Lloris. Ninguno de estos casos ha sido solucionado y hasta la fecha solo indican que continúan en investigaciones. La llegada de diferentes barcos crucero a la isla da una sensación de que la economía está avanzando positivamente, pero el día de ayer fue muy diferente con la llegada del barco AIDA, el cual trae una cantidad de 1.400 pasajeros a bordo. Como es de costumbre, los taxistas esperan a que los pasajeros bajen para llevarlos a los diferentes destinos turísticos, pero se llevaron la sorpresa de que ya tenían contratados autobuses para el traslado de los mismos, al parecer por las medidas del COVID-19. Los turistas no pueden caminar libremente ni por Punda ni otra banda. Esto hizo que los taxistas se molestaran y trancaran la calle, evitando el paso de los autobuses. El ministro encargado de turismo se presentó en el sitio y conversó con ellos, prometiéndoles que esto no volvería a pasar. El fin de semana se registró el lamentable fallecimiento de 5 personas por causa del COVID-19, aunque la cantidad de contagios ha ido bajando, registrando 397 personas que dieron positivas. Actualmente hay unas 6.744 personas activas, 55 hospitalizadas, de las cuales 16 están en terapia intensiva. Y ahora nuestras noticias internacionales. Disturbios en una protesta contra las restricciones sanitarias en Bélgica. Policías y manifestantes se enfrentaron el domingo en Bruselas al término de una multitudinaria movilización contra medidas como el pasaporte sanitario. Los choques estallaron cerca de la sede de la Unión Europea y la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes. Las autoridades estimaron en 50.000 la participación en la que ha sido la mayor de una serie de protestas que empezaron los últimos meses. Es muy importante saber lo que están haciendo, jamás hay que dejar que toque nuestro ADN. No te debes inyectar, mi cuerpo es mi templo, nadie va a invadir mi templo. Las manifestaciones contra el pase sanitario, requisito para ingresar a restaurantes y actividades de ocio, tienen lugar desde hace varias semanas en la capital belga. La protesta del domingo se produce mientras algunos gobiernos deciden reducir las restricciones sanitarias, a pesar de que la variante Omicron de COVID-19 sigue causando un número récord de infecciones.